Hay una frase muy popular que quizás muchos de ustedes han oído, que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Ese es el círculo social que nosotros vemos a través de la historia. Los tiempos difíciles levantan caudillos que de alguna manera reforman todo su entorno para darle a la sociedad una buena vida. Luego de que esa sociedad está acomodada en esa buena vida, entonces crean el caos que tiene que ser o volver a ser o volver a levantarse un caudillo para poder arreglarle el asunto. Y de hecho, cuando nosotros leemos en el libro de los jueces, en las escrituras, nosotros nos damos cuenta que siempre que el pueblo de Dios estaba cautivo, se levantaba un caudillo que reformaba todas las cosas, pero luego de otro tiempo nosotros veíamos el mismo problema, hermano. Y ese es el gran problema en la sociedad que nosotros vivimos. Realmente nosotros ahora, en este tiempo en el que vivimos, son aquellos tiempos fáciles que producen hombres débiles. Y lo que viene después es lo que nuestros descendientes tendrán que luchar para volver a reformar todo el caos que nosotros vamos a dejarles. En la Biblia, en Génesis capítulo 6, y me gustaría que ustedes ahí mismo sentados donde se encuentren, abran sus Biblias, y los que la tienen en sus celulares, enciendan su Biblia en Génesis capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Y la palabra de Dios dice, no voy a perder mucho tiempo porque Génesis, ¿verdad? Génesis se encuentra, Génesis es el primer libro de la Biblia. En el índice usted va al primer libro, ahí está Génesis. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 3, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es una profecía que Dios está dando aquí. Había gigantes en la tierra, literalmente Nefilim, que quiere describir a estos seres como caídos, desterrados o gigantes. Es la traducción que nosotros tenemos de esta palabra que la Biblia dice, traduce como gigantes, en hebreo Nefilim. Y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Noé, en la palabra de Dios nosotros vemos en el capítulo 5 de Génesis, nosotros vemos desde Adán cómo la tierra se fue poblando, y aquí solamente vamos a tomar en cuenta lo que eran los descendientes de Adán. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículo 3 en adelante, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y permítame abrir un pequeño paréntesis, que ustedes saben que Adán nació siendo grande, ¿verdad? O sea, Adán no nació, creció, se reprodujo y murió. No, Dios lo hizo un hombre. Ahora, la Biblia no nos da detalles si está contando este tiempo de vida de Adán luego de haber sido sacado del huerto del Edén o desde que Dios lo creó. La Biblia no nos da
ese detalle. Lo que la Biblia sí nos dice es cuántos años vivió Adán. Y aquí nosotros vemos en el versículo 3 del capítulo 5 que cuando Adán tenía 130 años, él engendra a un hijo conforme a su imagen, dice la Biblia, y a su semejanza. Dice, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Sigue diciendo la palabra. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Hermano, esto que yo estoy leyendo es algo que nosotros necesitamos leer para nosotros entender las palabras de Dios. Y dice versículo 15, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 62 años y engendró a Enoc. ¿Cuántos han oído hablar de Enoc? Dice la palabra de Dios que y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Este dato es muy importante. Enoc, cuando tenía 65 años, dice la palabra de Dios que él engendra a Matusalén. Y dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios después. Ese dato es muy importante. Ese después en las escrituras es muy importante para nosotros entender, hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice la palabra, después que Enoc engendró a Matusalén, dice la palabra de Dios, Dios después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años duró Enoc caminando con Dios? 300 años, dice la palabra de Dios. Dice versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre más longevo registrado en la historia de la humanidad. Dice la palabra de Dios, vivió Lamec 182 años y engendró hijos y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos librará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla en esto que nosotros leímos, que hubieron hombres que caminaron con Dios. La palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué es interesante saber que Enoc caminó con Dios?
Es interesante saberlo porque indica que los demás hombres que estaban poblando la tierra no lo estaban haciendo. Y la palabra de Dios resalta que en medio de esta generación había un hombre que sí caminó con Dios. Por eso, hermanos, nosotros vemos en el capítulo 6, donde nosotros leímos, en el versículo 3 dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y dice versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué maldad y de cuáles hombres el Señor está hablando? El Señor está hablando de los descendientes de Adán. El Señor está hablando de esta generación que desde Adán hasta Noé habían poblado la tierra y estaban corrompidos. ¿Por qué nosotros sabemos que estaban corrompidos? La palabra del Señor dice que Dios vio que la maldad de ellos era mucha. Y dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová. Bueno, Dios no se arrepiente como los hombres se arrepienten. El hombre se arrepiente cuando hace algo mal y quiere remediar eso que hizo mal y volverse. O sea, es como cambiar. La palabra que dice aquí, versículo 6, como arrepentimiento, es una palabra en hebrea que se traduce como naján, que literalmente quiere decir pesar, quiere decir dolor. No un arrepentimiento de me equivoqué haciendo la creación que hice, tengo que borrar todo y volverlo a hacer de nuevo. No, Dios no es así. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra de Dios. Pero para que podamos entender lo que el Señor estaba sintiendo, voy a poner un ejemplo muy bajo, obviamente, pero que podamos nosotros entender hoy en día. Imagínate que el hermano Jorge le regala a su hijo, cuando tiene 2 años, un carro a control remoto. Jorge, cuando va a comprar el carro a la juguetería, él se está imaginando a su hijo disfrutando de ese carro, corriéndolo con el control remoto y gozándose mientras está jugando el carrito en el piso. Pero resulta que cuando Jorge le pasa el carro, el niño agarra el control remoto del carro y empieza a darle martillazo al carrito que compró. ¿Cómo ustedes creen que se va a sentir su padre? Va a decir: oye, la verdad es que esa no era la intención con la que compré el carrito. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es: Dios hace su creación, dice la Biblia, hermosa en gran manera, y la da al hombre para que el hombre la disfrute. Pero el hombre, en vez de disfrutar esa creación de Dios, lo que está tan centrado en sí mismo, dice Cristo, casándose y dándose en casamiento, viviendo su vida, y ni siquiera está considerando la hermosura de la creación que Dios ha puesto en sus manos. Y hermano, cuando el hombre empieza a pensar demasiado en sí mismo, es que empieza el declive moral y espiritual de cualquier sociedad. Por eso Timoteo dice que en los postreros días serían tiempos peligrosos, porque los hombres serían amadores de sí mismos. Y hermano, es lo que nosotros vemos en el día de hoy. Los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Hermano, ya estamos en ese tiempo. Ya nosotros estamos en el mismo tiempo que estaba la humanidad sumergida, como en los días de Noé. La palabra resalta que en ese tiempo habían hombres valientes y eran considerados los poderosos. Imagínense una persona con una fuerza abismal, a esa persona había que hacerle beneplácito obligatoriamente. Y ese obtenía y quería lo que a él le venía en gana, porque él era poderoso. Y la maldad de los hombres empieza a crecer sobre la tierra. Y otro detalle muy interesante es que la misericordia de Dios, hermano, nosotros vemos a estos hombres que acabamos de mencionar. Sin embargo, hay algo que nosotros notamos que es el elemento común en cada uno de ellos. Estos eran los padres de esa generación.
Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Sin embargo, ellos siendo los padres de esta generación, estos padres de esa generación, aparentemente por la condición moral del hombre en ese momento, no habían traspasado el conocimiento y la honra que se le debía al Señor, hermano. El mundo entero, óigame esto, el mundo entero puede estar corrompido y Dios detiene su ira. Pero cuando la iglesia y el pueblo de Dios se corrompe, entonces el juicio de Dios viene. Eso lo vemos. Y la iglesia del tiempo de hoy está casándose y dándose en casamiento. Hay tiempo para todo, menos para la obra del Señor. Hay tiempo para gozar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para visitar, hay tiempo para comprar, hay tiempo para vender, hay tiempo para entretenerse, pero no hay tiempo para Dios. Hermano, y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios había levantado después de Sed, dice la Biblia que cuando Sed nace, en Enós dice, empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Eso significa que ellos conocían a Dios. La pregunta es, ¿por qué no traspasaron ese temor a la siguiente generación? Pero la Biblia no nos da mucho detalle acerca de estos hombres, como diciéndonos. Nosotros llegamos a la conclusión por la moralidad y la espiritualidad de sus descendientes. No traspasaron el temor de Jehová. Sin embargo, en medio de ellos siempre la palabra del Señor resalta de algunos que, a pesar de que el mundo estaba sumergido en maldad, sí decidieron caminar con Dios. La Biblia nos dice de Enós: y Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De Enoc la Biblia nos dice, Génesis 5, 21 al 24, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea que este hombre, en medio de esa generación perversa, él decidió caminar con Dios y caminó con Dios. No hay excusa para que nosotros hoy en día no caminemos con Dios. No importa el bombardeo o los bombardeos que nosotros recibamos de las redes sociales, del estilo de vida de nuestros vecinos, la comunidad que nos bombardea. Hermano, no hay excusas para no caminar con Dios. Dice de Lamec la palabra, vivió Lamec 882 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos librará, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este hombre estaba viendo la perversidad que había a sus alrededores. Y clama, cuando tiene a Noé, dice una palabra profética que Noé los iba a librar. Y de Noé la palabra del Señor nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esto no está aquí por casualidad. Eso está escrito en la palabra de Dios para indicarnos a nosotros que sí se puede. Y el mayor ejemplo de que sí se puede caminar entre víboras nos los dio o nos lo dejó nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, Él caminó en este mundo y no importó, por todas las adversidades que pasó, nunca pecó. Eso es diciéndonos, se puede caminar con Dios, hermanos. Pero la actitud de los hombres en los tiempos de Noé, nuestro Señor Jesucristo nos lo describe en Lucas capítulo 17, para los que están tomando apunte, Lucas capítulo 17, versículo 25 al 27. Escuchen lo que Cristo dice.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta generación, hermano, esta generación en la que nosotros vivimos ahora, no cree en la segunda venida del Señor Jesucristo. De hecho, para ellos es una locura que Cristo volverá, como nosotros como iglesia se lo estamos proclamando. Para ellos eso es algo tonto. ¿Cómo es que vendrá el Señor, nos recibirá en las nubes y seremos nosotros entonces o viviremos para siempre con el Señor? Eso es una tontería. De la misma manera que pensaba la generación de Noé. Nunca, dice la palabra de Dios, había llovido sobre la faz de la tierra. Imagínense este escenario. Noé, por mandato del Señor, empieza a crear un arca, un barco, con las medidas que Dios le había indicado. Imagínense los vecinos de Noé. Todos los días por la mañana, todos esos martillazos y clavando y organizando y cortando palos. Este hombre tiene que estar como loco. Y no solo eso, imagínense Noé construyendo un arca, un barco grande en una montaña. Porque si tú estás construyendo un barco en la playa, tú dices, bueno, el hombre va a navegar. Pero en un monte, imagínense el escenario. Oh, buenos días, Noé, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? Estamos bien, estamos aquí. ¿Y qué usted hace? No, haciendo un barquito para meter los animales y entrar yo, porque es que el Señor va a destruir la tierra con un diluvio. ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Cómo así, Noé? Es que veamos el escenario, hermano. Es una locura. Hasta ese punto la gente había visto agua, mucha agua junta, solamente en el mar y en los ríos. Pero nadie nunca había visto caer agua del cielo. Y ahora vemos a un loco que le está diciendo a esta gente que va a llover. Mire, le voy a decir algo. Si nosotros hubiésemos estado ahí, posiblemente nosotros hubiésemos pensado lo que pensó la mayoría. Pero ¿por qué ellos no están viendo la realidad que se les acerca? Porque ellos tenían un corazón orgulloso. Ellos eran autosuficientes. Ellos eran necesarios para las cosas que ellos necesitaban y no necesitaban de Dios. Esa era la actitud de los hombres en los tiempos de Noé. Dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se encargó de manifestárselo. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación o por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios todo el tiempo le ha estado gritando al hombre: yo soy el Dios creador de todas las cosas. Hermano, en toda la historia Dios le ha estado diciendo al hombre: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero ¿saben qué? Esta sociedad secularizada, esta sociedad demasiado centrada en sí mismo y en lo que puede tener, no se está dando cuenta de eso. El hombre no quiere que nadie lo gobierne. Por eso nosotros vemos, hermano, usted nada más tiene que entrar a las redes sociales. En las redes sociales, de cualquier cosa, entre y vaya hacia la sección de comentarios y usted se dará cuenta lo que revela el corazón de los hombres en este tiempo. Si el gobierno hace algo bueno, esos ladrones, estaba bueno que en algún momento hicieran algo. Si el gobierno no hace nada, este gobierno no hace absolutamente nada. Si el gobierno aplica la justicia, este gobierno es un abusador. Y tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que el hombre quiere?
¿Qué es lo que el hombre necesita? Hermano, su corazón está tan corrompido que la justicia para ellos es una maldad. La misericordia para ellos es una miseria. A mí no me venga tú a mostrar pena. Usted se ha topado con gente así, que usted a veces le va a llevar una compra porque vive en una situación tan desfavorable, y usted va de buena gana a llevarle algo y dice, no, a mí no me traigan compra, yo no necesito eso. Y la pobre casa cayéndosele a pedazos. Porque su corazón es un corazón orgulloso. Hermano, miren, esto es un dato que yo le voy a dar, que es que lo que nosotros vemos a diario. Ustedes saben por qué la pobreza en los barrios es tan visible como en un residencial, que posiblemente vivan gente pobre, pero con un estilo de vida un poquito más cómodo. Sin embargo, en los barrios ustedes ven esa pobreza que resalta en las calles. ¿Saben por qué pasa todo eso? Pasa por el orgullo de su corazón. Como decía el predicador anoche, cuando a alguien le está yendo bien y vive en un barrio, ¿sabe lo que hace esa persona? Se muda, porque la misma envidia de los arrogantes y orgullosos vecinos de él no le permiten progresar. Y es interesante que le dije en una ocasión a un amigo mío, si tú quieres progresar, múdate del barrio, líder. Tú ahí todo el tiempo vas a ser pobre. Y no es que tú seas un arrogante, no es que tú seas un orgulloso. Lo que pasa es que lamentablemente la cultura te arrastra. Si las personas en los barrios fueran generosas, se ayudaran unos con otros, compartieran las cosas unos con otros, no serían pobres. Pero lamentablemente cada quien ala por su lado, y es la misma escena que estamos viendo en los tiempos de Noé, y es también la misma escena que estamos viendo en este tiempo. Hermano, la vida de la sociedad moderna a Dios le causa dolor. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos, hermano, haciendo nosotros? Yo siempre he dicho, el creyente debe de ser próspero aunque no tenga comida en su casa. El creyente debe de ser una persona ejemplar y una persona digno de ver como provisión aunque no tenga absolutamente nada en su casa. Nadie se entera de lo que pasa en tu casa si tú no lo dices. Y la gente se entera de lo que pasa en tu casa porque si no lo dices con la boca, lo demuestra con tus hechos. Y yo te voy a decir algo, hermano, no apele a la pena del hombre. El hombre no tiene pena ni misericordia, ni siquiera de él mismo. Si el hombre tuviera misericordia de su alma y de él mismo, ¿saben qué pasaría? Buscaran el rostro de Dios. Pero viendo su situación, que no quieren a Dios en su vida, ¿cómo tú esperas tener misericordia de un hombre así? Es a donde Dios que tenemos que ir. Es como dijo Lamec. Dice, este nos librará de la tierra que Jehová maldijo. Y miren, hermanos, sí que los libró. Lo libró. Porque cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que viene entonces el juicio de Dios como consecuencia a la desobediencia de los hombres, a su conducta y a que ellos procuraban todo menos a Dios. Hermano, miren, esto es serio. A veces nosotros somos tan olvidadizos que nosotros vivimos una vida disoluble. O sea, nosotros queremos gozarnos, queremos alegrarnos. Hermano, el gozo, la alegría, eso no está mal. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es, cuando vayamos a disfrutar algo, vamos a disfrutarlo, pero honrando y glorificando a Dios. ¿De qué me vale a mí ser rico si yo no tengo a mi familia a mi lado? ¿Qué validez tiene esa riqueza? Si se supone que lo que yo tengo debo disfrutarlo con ellos, pero ellos no están porque mi orgullo y mi arrogancia los alejó. No tiene sentido esa riqueza. Muchos ricos viven infelices
Porque ellos saben en su corazón que todo el que está a su alrededor y le aplaude todas las cosas, lo aplaude porque de ellos quieren conseguir algo. Muchos ricos están anhelantes de encontrar una persona que les ame. Anhelante. Pero no hay nadie que los ame a su alrededor, porque ellos, precisamente por ir detrás de esas riquezas, han apartado a todo el mundo. Y es lo que dijo Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Vacío, hermanos. Entonces, dice aquí es bueno, que entendamos que el juicio de Dios no viene por capricho. El juicio de Dios no viene sobre la tierra, porque Dios se levantó un día de mal humor y dijo: hoy en la mañana voy a destruir el mundo en agua para ver cómo se ve eso, cómo se ve esa destrucción. No, hermano, ese no es el Dios al que nosotros servimos. Ese no es el Dios al que el mundo cuestiona cuando en un país que es depravado viene el juicio de Dios de forma sobrenatural y por medio de la naturaleza. Cuando hay un terremoto que destruye casas, destruye familias completas, destruye todo lo que el hombre con mucho esfuerzo ha construido. Con mucho esfuerzo lo ha construido, pero de espalda hacia Dios. Y después entonces viene la cuestionante: ¿por qué Dios, un Dios, ese Dios de los cristianos que es tan amoroso, causa tanta desgracia? Y aquí yo voy a decir algo o pensar, como en una ocasión dijo el pastor Miguel Núñez. Imaginémonos por un momento que Dios hoy a las 12 de la noche, domingo 25 de mayo, a las 12 de la noche, a entrar el lunes, Dios decida matar, o sea, el lunes a las 12:01, todo el que sea malo se va a morir. ¿Cuántas personas tú crees que amanecerían vivas mañana? Entonces, el hecho de que el Señor no nos fulmine a todos nosotros significa que su amor y su misericordia son inmensos. Nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva lo que es justo y lo que es bueno, pero nosotros no juzgamos como Dios juzga. Noten que el Señor aquí, luego de que decide exterminar la tierra por la maldad de los hombres que habían en el mundo, Él extendió su misericordia por 100 años. Es lo que nosotros vemos. Dios habla con Noé cuando Noé tenía 500 años. El diluvio vino a la tierra cuando Noé tenía 600 años. 100 años y no se arrepintieron. 100 años viendo el testimonio de un hombre caminando con Dios. ¿Cómo caminaba Noé con Dios? Dice la palabra de Dios que Noé hacía o hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. O sea, este hombre era un hombre obediente a la voluntad del Señor. Y todo el mundo viendo la acción de Noé. Y me imagino, hermano, la Biblia no nos lo dice, pero si usted ve algo que le llama la atención, usted va y pregunta. No es, ¿qué es esto? No, esto es un arca que yo estoy haciendo porque el Señor va a destruir la tierra. A Noé le dio una loquera, eso es el hambre que lo tiene así. Y se iban. Sin embargo, mis hermanos, Cristo, cuando habla como en los días de Noé, ¿ustedes saben en qué contexto el Señor dice estas palabras? Él lo dice en el contexto de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Ustedes sabían que el declive social y espiritual de la sociedad viene cuando la iglesia se corrompe? En la Reforma nosotros vemos la iglesia se levanta con un celo ardiente y empieza a pregonar la palabra del Señor y a desmentir todas las mentiras, valga la redundancia, que tenía la iglesia tradicional en ese momento. Había celo, había una llama en el corazón de cada uno de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Muchos países prosperaron, muchos países aceptaron la fe cristiana y fueron prósperos. Países que en su momento fueron potencia, hoy en día están en la última
en la última parte del ranking social o mundial. ¿Saben por qué? Porque decidieron dejar a Dios. Porque eso es lo que pasa, hermano, cuando una sociedad deja a Dios. Y hay algo que Dios aborrece. Hay algo que Dios aborrece. ¿Ustedes saben cuáles son esas dos cosas que Dios aborrece? Dios aborrece primero la idolatría y segundo a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos muestran a Dios como Dios no es. Cuando alguien se para aquí y dice de Dios lo que Dios no es, ese es un falso profeta. Cuando alguien se para aquí y lleva al pueblo a adorar un Dios que no es el Dios de la Biblia, ese es un falso profeta. Y Dios aborrece. Y tarde o temprano su recompensa viene. Porque la palabra del Señor dice, y no se tarda su juicio. No se tarda el juicio sobre cada uno de ellos. Ay de lo que dicen, Jehová dijo sin Jehová haber dicho. Y cuando un predicador lleva a la iglesia a comportarse como se comporta la sociedad, está atrayendo sobre la iglesia el juicio de Dios de la misma manera que el juicio de Dios viene a la sociedad. Porque hoy en día tenemos una sociedad que nada es nada. Yo estaba ayer en una tienda, yo no sé, yo digo, yo estoy loco. Yo estoy en una tienda, estoy sentado y pasan dos muchachas agarradas de la mano. Ellas van, tú sabes, agarradas de la mano. No es mi cara agarrando a Lía, no. Dos muchachas aproximadamente de la misma edad, agarradas de la mano, como que eso es algo normal. Y si usted denuncia eso, usted está mal. Y yo cuando me pasan por el lado, digo, definitivamente el juicio de Dios está cerca. El juicio de Dios está cerca. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Seremos juzgados juntamente con el mundo? ¿O nosotros somos de los que entraremos en el arca y seremos arrebatados, seremos levantados, seremos librados del presente siglo malo? ¿Cómo estoy caminando yo como iglesia? ¿Cuáles son las cosas que me causan escándalo? ¿Cuáles son las cosas que yo permito? ¿Cuáles son las cosas que yo no permito? Es en esa sociedad, hermano, en la que nosotros vivimos. Seremos criticados por no seguir la corriente. Seremos criticados. Esa es la condición del hombre en el día de hoy. Es la misma condición como en los días de Noé. Vivían para sus placeres. El mundo se acaba para el que se muere. Usted ve que las noticias dicen hay crisis en el mundo. Sin embargo, usted sale a la calle o se va al centro de la ciudad, usted ve que están subiendo una torre de miles de millones de pesos y usted dice, pero en el mundo hay crisis, yo veo que están construyendo. No entiendo. Porque el mundo, a pesar de que está ardiendo, el hombre sigue viviendo. El hombre prefiere ignorar esa realidad. Y aquí voy a tocar lamentablemente otra vez a los motoristas. Un motorista entra a una calle mirando para el otro lado porque él entiende, eso es lo que yo pienso, él entiende en su mente que como él decidió no mirar el vehículo que viene tiene que protegerlo. Así está viviendo el hombre. El hombre prefiere, a pesar de que él ve que todo a su alrededor se está quemando, él prefiere ignorar eso porque la filosofía le dice, si tú empiezas a preocuparte, vas a empezar a amargar tu vida, vas a empezar a descender, vas a empezar a hacer y vas a empezar a lo otro y un largo etcétera. Y cada vez que veo esos mensajes de tú eres fuerte, tú eres suficiente, tú eres el control de tu vida está en tus manos, tú eres pobre porque tú no has sido diligente. Hermano, todo eso es cierto hasta cierto punto. Cuando eso es el todo de mi vida, entonces ya eso es problemático. Debemos ser prósperos, lo digo, debemos ser prósperos, pero nuestra prosperidad debe darle gloria al Señor. Lo que nosotros tenemos debe de darle gloria al Señor.
Y es así que nosotros debemos de caminar, hermanos, afianzado y confiando siempre en el Señor. Nosotros no somos autosuficientes. Y hermanos, rechacemos, por el bien de nuestras almas, rechacemos todas aquellas palabras que exaltan nuestro ego y disminuyen la grandeza de Dios. Rechacemos eso. Porque cuando nosotros queremos ser semejantes a Dios, estaremos pensando entonces como Adán y Eva. Dejaron a Dios por su propio ego, por su propio deseo de superación, ser como Dios. Eso es lo que el diablo le vive susurrando a todo el mundo hoy. No vaya a la iglesia, mira esos tontos toditos, oyendo una palabra, una persona que se para ahí a darle boche. No, tú no tienes tiempo para eso. Empieza a hacer una máquina, una fábrica de dinero. Empieza a ver cómo tú puedes prosperar y puedes. No te martirices la vida oyendo a alguien diciéndote que el Señor te va a quemar. Es así que vive el hombre hoy. Dice Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ustedes se están dando cuenta que es un proceso. Vienen predicadores, vienen pastores, vienen maestros conforme al deseo de la iglesia. Yo quiero que tú me prediques prosperidad. Si tú no predicas prosperidad, cada vez que te toque predicar no voy a la iglesia. Y de esta manera muchos predicadores lamentablemente están acondicionando el mensaje al oído del oyente y no conforme a la voluntad del Señor. Hermano, hay que predicar la verdad de Dios, aunque usted se lo predique a la silla sola, predíquelo. Si Dios me corrige y cuando Dios me está corrigiendo no me gusta, entonces soy yo el que debo de revisarme, no Dios. Es así de sencillo. Y dice Timoteo aquí, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mis hermanos, ese tiempo es ahora. Las iglesias que predican la palabra de Dios no son populares, ni en las redes, ni en el vecindario donde están, ni muchas veces entre los hermanos no son populares. Pero ¿saben qué? Prefiero caminar con Dios 1000 veces a vivir una vida de infelicidad en este mundo y al final ser destruido. Hermano, debemos procurar eso. Debemos procurar serle fiel al Señor. Dice alguien por ahí, yo no soy una papeleta de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo. Pero viva conforme a la voluntad del Señor. Y si el otro se molesta, que se moleste porque usted está viviendo conforme a la voluntad del Señor, no que usted está viviendo como un arrogante orgulloso. Porque no hay cosa que le moleste más a un orgulloso que topase con otro orgulloso. Eso es así. ¿Y saben dónde nos damos cuenta de eso? Cuando tú llegas a una esquina manejando y llega otro junto contigo y quieren pasar los dos al mismo tiempo. Porque entienden que el privilegio es de ambos. Si el otro pasa primero, te molesta. Y si tú pasas primero, se molesta el otro. Eso está diciendo que nuestro corazón es orgulloso. Ceder el paso nos molesta. Nos molesta, hermano. Ser generosos nos molesta. Yo soy el primero. Ustedes saben cuando yo entendí que ir matándose en la calle no tenía sentido. Le digo cuando yo entendí eso. Cuando yo entendí que yo nunca iba a ser el primer lugar. Pues yo le paso a uno y siempre hay otro delante de mí. Entonces no tiene sentido irse matando para ir rebasándole a gente si todo el tiempo tú siempre vas a tener uno delante de ti. Llega tarde, pero llega seguro. La seguridad ante todo, mis hermanos. Y de esa manera, aún en esa manera, nosotros glorificamos a Dios. El otro día iba en la calle y yo iba pensando cosas por las que Dios va a juzgar al mundo.
Ustedes se imaginan en el día del juicio, Junior, tú no vas a entrar al cielo porque te fuiste a un semáforo en rojo. ¿Qué? Claro, miren, la Jacobo entrando para Guaricano se puso rojo y tú pasaste. Tú no tuviste misericordia primero de tu vida y no tuviste misericordia de que posiblemente un motorista vaya pasando y tú lo atropellaras. Entonces tú no estás amando a tu hermano. Tú no estás violando una ley física, tú estás violando una ley de Dios. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es de esa manera que se interpreta la ley, hermanos. Es interesante, ¿verdad? Aquellas pequeñas cosas que nosotros vemos como algo normal. Y en el día del juicio, hermano, eso va a salir a relucir. No matarás. Cosas, hermano, interpretemos la ley como Cristo la interpretó. Y nos vamos a dar cuenta, ¿saben qué? Que tenemos que ir de rodillas a pedirle perdón al Señor. Porque todos los días pecamos, todos los días, mis hermanos. Gracias a Dios por su misericordia. Hermanos, nosotros somos una generación. La iglesia Sol de Justicia es una iglesia que Dios debe de decir de esta iglesia que caminamos con Dios. Que no somos uno más del montón. Hermano, en las redes sociales usted no tiene que opinar obligatoriamente. Cada vez que opinamos, muchas veces tiramos nuestro testimonio por el piso. Y si a usted se siente mal cuando usted oiga los comentarios, sencillo, no entre a las redes sociales. No leas los comentarios. Porque muchas veces emitimos juicios de valores que no son conformes a la voluntad del Señor. Y oigan algo, cuando usted opina con un sentido de justicia, espere que su candelazo viene de allá para acá. Inhumano, sin corazón. Si hubiese sido tu mamá o tu hermana o tu hija que sufran la consecuencia. Entonces, el pecado es malo si lo hace mi vecino, pero si lo hace un hijo mío, no. No tiene sentido. Si la justicia es para el vecino, la justicia debe ser también para mí. Porque generalmente nosotros queremos que Dios haga justicia con todo el mundo, pero que de mí tenga misericordia. Es así que nosotros pensamos, Señor, quémalo. Cuando explota un tirapo al lado tuyo, tú dices, Señor, ten misericordia. Porque así es que pensamos, hermanos. Esa es la realidad de nuestro corazón, que revela lo pecaminoso que es. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Un solo en la tierra no hay que busque a Dios. Un solo. Todos se desviaron, dice el apóstol Pablo en Romanos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, nosotros no vivimos porque nosotros somos mejores que los que están allá afuera. Nosotros estamos donde estamos porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Cuando Dios te ve a ti, Él ve a Cristo en ti. Y Cristo caminó con Dios. Así que debemos buscar siempre al Señor. Debemos de rendirnos a sus pies, mis amados hermanos. Debemos trabajar para el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Busquemos esa vida que agrada al Señor. Por amor a tu alma, hermano, busca esa vida. ¿Y sabes qué? Cuando esté corriendo ese carrito a control remoto, vas a usarlo como corresponde. Disfruta la creación de Dios. Él la hizo para que la disfrutemos, hermano. Dios no se come una mandarina. Dios no anda pelando una china y comiéndosela y tirando la semillita como nosotros le cupimos. No. Él no hace nada de eso porque Él no tiene necesidad de hacerlo, pero Él se deleita cuando usted pela una mandarina y la disfruta mientras se la come. Disfrute la vida, gócese. En su trabajo, cuando usted esté haciendo un trabajo, aunque sea para el hombre, mire al Señor y usted verá que va a hacer el trabajo bien. Trabajemos como para el Señor, no para ser visto de los hombres, ni ser ascendido por los hombres.
Es para el Señor que debemos de trabajar. Debemos cuidarnos, mis hermanos. Debemos de cuidar nuestras vidas de los falsos profetas. Identifíquelo. En los tiempos de Noé, la palabra del Señor no nos dice literalmente que habían falsos profetas. Pero el apóstol Pedro, noten un detalle que da el apóstol Pedro en su segunda carta. Y me llama mucho la atención esta palabra que Pedro dice. Dice Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oigan la palabra, encubiertamente. Palabras dulces con un fin amargo. Si el diablo logró que todos nosotros seamos orgullosos y arrogantes, ganó la batalla. Porque cuando seamos así, viene alguien y se para aquí, predica el mensaje de Dios y no lo recibimos porque estamos demasiado ensimismados. Estamos demasiado pendientes a nuestra propia vida. Vamos a acusarnos unos con otros. Mira el hermano Julián, dice que yo soy un pecador, pero él no se ha revisado a sí mismo. Hermano, mira, si yo estoy viviendo una vida de pecado y tú no te arrepientes porque tú estás viendo la vida mía de pecado, yo me voy al infierno y tú también. Porque tu excusa es, yo no me voy a arrepentir porque él es peor que yo y él enseña en la iglesia. No, la medida es Cristo. La medida es Cristo. Y un estudiante que saca un 5 en un examen y un estudiante que saca un 69, los dos están quemados. Así que no mida tu vida espiritual con la de tu hermano, ni justifique tu pecado por el pecado de tu hermano, porque a tu hermano lo va a juzgar Dios, pero a ti también el Señor te va a juzgar. Y nosotros no debemos vernos así. Mire, hermano, cuando el diablo quiera traer eso a su mente, como yo siempre digo, cada vez que viene un pensamiento de esos pensamientos humanos, carnales, diabólicos, digo, debo de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí entonces el panorama como que cambia. Ahí, si me iba a molestar por algo, digo, ¿y por qué te molestaste? Yo me digo a mí mismo, Nando, que no me llaman por Julián, yo digo, Nando, ¿y por qué tú te molestaste? O como alguien decía, a mí mismo, ¿por qué te molestaste? Me molesté porque soy yo que voy pasando. Y el dueño de este reino hay que abrirle paso por donde va. Pero después, cuando miro a Cristo, digo, pero qué rey tan mediocre. Qué rey tan mediocre. Por eso, hermanos, ¿sabe qué? Cada día que pasa, vivo más tranquilo y más feliz porque me doy cuenta que todo a mi alrededor no está bajo mi control. Y he decidido dejar todas las cosas al que controla todas las cosas en el universo, que es el Señor Dios Todopoderoso. Así que, mis amados hermanos, busquemos el rostro de Dios. Caminemos con Dios. Es posible. De hecho, nuestro caminar con Dios es lo que testifica contra el mundo. En el día del juicio, el mundo será juzgado por su caminar con Dios en esta tierra. ¿Usted sabía ese ching? Nosotros vamos a juzgar al mundo, porque el Señor va a decir, si Ana pudo, tú podías. Si Julián pudo, tú podías. Si Jacqueline pudo, tú podías. Si el pastor pudo y Víctor pudo, tú podías. Vamos a juzgar al mundo, mis hermanos. Pedro dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas no hablan mal del evangelio por nuestro testimonio? Hermano, el testimonio de Dios es fiel. Nuestro testimonio mal empleado acerca de lo que es la vida en el evangelio, lo único que le está diciendo al mundo es que tú no eres salvo.
que tú eres un impío más. Impío, ¿por qué? Porque aún conociendo a Dios, no tiene piedad ni siquiera de tu propia alma. Porque hay incrédulos y hay impíos. Impío es el que conoce la verdad y aún conociendo la verdad, no camina conforme a esa verdad. Ese es un impío. Dice Pedro, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, Pedro está diciendo esto en el contexto de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice Pedro, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, mientras Noé trabajaba, su testimonio les predicaba a los demás a su alrededor que el fin estaba cerca. Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y oigan el énfasis, no de los incrédulos, de los impíos, porque esta generación debía conocer al Señor. En 1000 y pico de años, desde Adán hasta Noé, aproximadamente unos 1500 años, había una generación que se había olvidado de Dios. Y ya para terminar, permítanme citar a Judas, que Judas dice palabras de esta generación no buena. Dice Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y noten el énfasis de la palabra impío en este solo versículo. Judas está diciendo, estos hombres de la generación de Noé, Enoc está diciendo de ellos que eran impíos. ¿Por qué eran impíos? Porque conocían a Dios y aún así decidieron vivir conforme a sus propios deseos carnales. Y Enoc, que caminaba con Dios, le está diciendo a esta generación que eran impíos. Pero Judas también usa a esta generación en el contexto de los falsos maestros y los falsos profetas. Judas dice, estos falsos profetas eran impíos. No, Dios no va a acabar el mundo, olvídate de Noé, que Noé lo que está es tutú. A Noé le falta un tornillo. Ajá. Bueno, hermano Julián, desde que yo nací, Cristo está viniendo. Alguien una vez me dijo, yo creo que Cristo viene en una tortuga, porque el hombre no llega. Digo yo, pero va a llegar. Y gracias a Dios que viene en una tortuga, porque si viniera en una liebre. De hecho, el domingo pasado, mientras la hermana Edith predicaba, la hermana Edith testificaba y decía que cuando ella se convirtió, ella estaba esperando al Señor. O sea, ya el Señor venía right now. Eso fue hace como 30 años, ¿verdad, hermana Edith? Oigan eso hace ¿cuántos años? 30 y pico. Pero lo que la hermana Edith no sabía, que mientras ella predicaba y decía eso, yo estaba en mi banquito dándole gracias al Señor que no vino. Porque si hubiese venido cuando ella lo estaba esperando, hermano, ¿qué ustedes creen? Entonces se dan cuenta de cómo su paciencia nos libra a nosotros de la condenación del infierno. Así que no debemos
entristecernos porque desde que nos convertimos el Señor nos ha llegado. Mejor alegrémonos porque eso significa que hay misericordia y oportuno socorro para los que aún no han llegado al redil. Y Él no va a venir, óigame, Dios no va a venir un milisegundo antes que lo que Él ha predestinado el día de su venida. Él no va a venir ni un minuto tarde ni un minuto antes. Él va a llegar en el momento preciso. Y si usted no me cree, pregúntele a las 10 vírgenes. Habían 5 atentas esperando. No sabían la hora, pero estaban esperando. Habían 5 que, bueno, este hombre no llega. Ha hecho una pavita ahora aquí en lo que él. Y resulta que mientras ellas dormían, llegó el hombre. Como yo vi un muchachito, creo que fue, no sé si fue el pastor que me mandó el video, cuando di que matan a Cristo, después de 3 días, di que Cristo le dijo al diablo, ¿qué es lo que? Aquí estoy. Él decía de una manera jocosa, como que resucité. ¿Tú creías que iba a acabar conmigo? No. Hermano, el Señor viene. Ustedes no entendieron lo que yo dije. El Señor viene. Maranata. Ese debe de ser nuestro mensaje. El Señor viene. Y alabado sea Dios que no ha venido, porque yo sé que aquí hay muchos que todavía van a venir y se van a sentar ahí, y usted y yo le vamos a decir, hermano, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a su iglesia. Y hermano, podemos caminar con Dios en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Dios le bendiga mucho y el Señor nos guarde a todos.